Bueno, los saludo a todos ustedes en el admirable nombre del único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo, su hermano Alex Cerrato, estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal, desde nuestra página Pentecostal, Zona Pentecostal. Sí, estamos transmitiendo, hoy estamos transmitiendo desde nuestra página de Facebook, Zona Pentecostal. También pues les damos bienvenida a todos ustedes, a los hermanos, hermanas, amigos, amigas que siguen nuestra página en Facebook, Zona Pentecostal. Por favor, antes de seguir con la conferencia, por favor denle seguir a la página, los que no se han dado seguir, los que no se han suscrito a la página, por favor denle seguir, compartan su contenido y denle me gusta. Eso nos ayuda a crecer también aquí en la plataforma de Facebook. Bueno, como ustedes han visto, también saludamos a nuestros hermanos de nuestro canal, suscritos al canal de YouTube, La Unicidad Única Verdad de Dios. Los que vayan también, les invito a que vayan al canal de YouTube, La Única Verdad de Dios, ¿sí? Y también le den, se suscriban y le den me gusta. Ya hay mucho contenido el cual nos va a ayudar a nosotros a crecer en este conocimiento de el único y verdadero Dios. Nos ayuda a responder muchas clases de preguntas, mis hermanos. Bueno, ustedes han visto que vamos a dar esta conferencia. Si Jesús es el único Dios, el Padre, ¿por qué dice Juan que es el Dios unigénito? Así deben explicar esto los pentecostales unicitarios. Escuche bien, así deben explicar esto los pentecostales unicitarios, ¿vale? Se preguntará alguno, bueno, vamos a mirar algo, vamos a hablar sobre Juan capítulo 1, verso 18. Lo primero que vamos a hacer, mis hermanos, es situarnos allí en la escritura. Juan capítulo 1, verso 18, que a la letra dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a situarnos allí. Y esto lo vamos a hacer en la escritura. ¿Sí? Vamos a compartir aquí la pantalla. A mí me gusta, la verdad, me gusta mostrar todo en la escritura. Y hay una Biblia, por ejemplo, la Biblia Reina Valera dice el unigénito Hijo. Lo dice la Reina Valera, pero existe una serie de Biblias que nos dice de la siguiente manera, mire, lo dice así. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mire, el unigénito Dios, ¿sí leen lo que dice allí? El unigénito Dios. Entonces, la Reina Valera dice el unigénito o el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, le dio a conocer. Y esta Biblia, que es la Biblia de las Américas, dice el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Bueno, ¿cómo poder nosotros explicar esto? ¿Cómo poder explicar eso en la escritura? Si nosotros decimos que Jesús es el único Dios, el Padre, ¿por qué esa traducción bíblica dice que es el unigénito Dios? ¿Por qué lo dice? ¿O es el Dios unigénito? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Eso demostraría y le demuestra o nos puede demostrar a muchos que Jesucristo no es Dios el Padre y que evidentemente pueden tener razón, ¿no? Pueden tener razón aquellos que dicen que Jesucristo es otro Dios aparte de Dios el Padre. Pueden tener razón, podrían tener razón. Y por eso este verso o esta traducción, si usted no la conocía, mi hermano, puede entrar a confundirlo. Puede entrar a confundirlo o confundir a muchos, o que muchos sean confundidos a causa de esto. Muchos sean confundidos a causa de esto. Entonces, ¿cómo poder explicar esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es decir la verdad. Sí existe en el texto griego, aquí no vamos a decir, cuando algún verso es adulterado, aquí lo hemos dicho, en mis conferencias lo he dicho que el verso es adulterado, pero lo que vamos a decir aquí es que Juan 1:18, donde dice el Dios unigénito, no es adulterado. Aparece en los manuscritos griegos. Vamos a leerlo, por favor. ¿Listo? Vamos a leerlo. Gracias a la persona que nos dio ese me gusta. Vamos a leerlo, por favor.
Espero que los hermanos se suscriban a nuestra página y le den me gusta, ¿vale? Vamos a mirar el texto griego. Recuerden, la página es Zona Pentecostal Alex Cerrato. Nuestra página Zona Pentecostal Alex Cerrato. Le dan me gusta y se suscriben. Le dan seguir a la página. ¿Listo? Hágase seguidor, mi hermano, colabórenos con eso. Bueno, perdón. Juan 1:18, tenemos aquí el Tischendorf, que es uno de los manuscritos. Vamos a leer esa última parte, donde dice aquí, mire lo que dice. Dice aquí: a Dios nadie ha visto siempre, o jamás. Dice aquí, el monógenes, aquí dice Job, monógenes huios, o sea, el monógenes, el unigénito, que significa único nacido, ¿no? Miren lo que significa monógenes, significa único nacido, eso significa monógenes, o único o unigénito, o solo, ¿sí? Único nacido significa monógenes. Por favor, vaya subrayando eso. ¿Qué significa monógenes? Significa único nacido, o el hijo único, o hijo único. ¿Listo? Monógenes, único nacido o hijo único, lo que significa. Entonces, judíos, significa hijo, eso significa hijo. Entonces, ¿qué significa aquí? El hijo único o el hijo único nacido, o el único, el único hijo. Puede decirse, bueno, listo, allí lo tenemos. Entonces, aquí dice monógenes judíos, que significa el hijo único nacido, ¿vale? Ahora, si nosotros vamos a otro manuscrito, vámonos al bizantino, vamos a encontrar que allá dice el unigénito Dios. Vamos a mirar el bizantino, por favor. El bizantino, listo, códice, perdón, el códice sinaítico, es el sinaítico. Miremos aquí, códice sinaítico, en el verso 18, dice Seón Eudeis Geuraken, dice a Dios nadie. Popote, o sea, nunca, o a Dios nadie le vio, lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí, monógenes seos, ¿sí? Seos o teos significa Dios, monógenes significa único hijo, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo aquí es que aquí nos dice el único Dios, o el hijo único Dios, o el Dios unigénito, o unigénito Dios. Entonces lo que estamos viendo que esas traducciones que nos dicen a nosotros Dios unigénito sí son verdaderas, sí son verdaderas. Pero aquí viene el pero, entonces esto es sinónimo de que hay una Trinidad, de que Jesucristo es un Dios aparte y que no es el Padre, como dicen los unicitarios. ¿Qué opina usted? ¿Qué opinión nos daría usted? Bueno, la verdad es que no. La verdad es que no ratifica la Trinidad. Esto no ratifica la Trinidad, ni el binitarismo, no ratifica el pluralismo de las personas en Dios, no. Porque la Biblia nos sigue diciendo que solamente hay un Dios, el Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Lo dice Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 6. Lo dice Pablo en Efesios, capítulo 4, verso 6. Solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos. ¿Sí? Y Pablo nos dice en sus cartas, hablando de Pablo, vamos a mirar, hablando de Pablo, pues Pablo nos dice en sus cartas que Jesucristo es el Padre. Entonces, por lo tanto, esta Biblia no nos dice, o este texto bíblico no nos está diciendo que Jesucristo sea otro Dios. Lo escuche, mi hermano. Este verso bíblico no nos está enseñando, no nos está diciendo que Jesucristo sea otro Dios. ¿Listo? Eso no lo está haciendo. No. ¿Por qué? Porque la Biblia ratifica que Jesucristo es el único Dios, el Padre. Y vamos a leerlo en las cartas de Pablo. Vamos a leerlo, por favor. Acompáñeme allá.
Mire lo que dice Pablo. Ya dijimos que Pablo dice en primera carta a los Corintios que solamente hay un Dios, el Padre. Y lo dice también en Efesios capítulo 4, verso 6. ¿Sí? Y Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 6, verso 16 en adelante, nos dice que Jesucristo es Dios, Señor y Padre. Mire lo que dice. ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. ¿Quién es el Dios vivo o el Dios viviente? Eso lo dice Pablo en su primera carta a Timoteo capítulo 4, verso 10, que dice que el Dios viviente o el Dios vivo es el Salvador. Y el Salvador es el Señor Jesucristo. Dice, como Dios dijo, habitaré entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de medio de ellos y apartados. ¿Quién lo dice? El Señor, el cual es el Dios vivo. Recuerde que solamente hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Pero Pablo aquí nos está diciendo que Jesucristo es el Dios vivo, que es el Señor, que dice, no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré a vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La Biblia Reina Valera, en este verso, Reina Valera dice, seré a vosotros por Padre, ¿sí? Vamos a leerlo allí. Seré a vosotros por Padre. Miremos lo que dice, por favor. Dice, salí, por tanto, por lo cual salí en medio de ellos, se apartó del Señor y no toqué lo inmundo, yo recibiré y seré a vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién lo dice? El Señor Todopoderoso. ¿Y quién es el Señor Todopoderoso? Pues es el mismo Jesucristo. El mismo Jesucristo es el Señor Todopoderoso. ¿Es usted? Ya lo sabe. ¿Dónde lo dice? Capítulo 1 de Apocalipsis, versos 7 y 8, que el Señor dice que Él es el que ha de venir, ya donde Él mismo se llama el que es, el que era, el que ha de venir, el Señor Dios, el Todopoderoso. Ese es Jesucristo. ¿Listo? Pablo también nos lo dice. ¿Dónde nos lo dice Pablo? Pablo también nos lo dice en... Vamos a leer otra Biblia aquí. Esta es la Biblia del Cántaro. La Biblia del Cántaro nos lo dice Pablo. Miren, aquí les estoy enseñando a mis hermanos cómo poder enseñarle a usted a aquel que le va a decir, mire, es que la Biblia dice que Jesucristo es el Dios Hijo, el Dios único, o el Dios único nacido, o el Dios unigénito. Entonces usted tiene herramientas como mostrar. Le estoy dando herramientas, mi hermano, ¿vale? Segunda carta de Tesalonicenses de Pablo, Biblia del lenguaje, Biblia Reina Valera, versión antigua, la 1602, en el capítulo 2, verso 16 de Segunda de Tesalonicenses, Pablo dice, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Miren lo que nos está diciendo aquí, por favor. Pablo dice que el Señor Jesucristo es el Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Entonces, esto ratifica efectivamente que Jesús es el Padre. Al ser llamado Dios unigénito, no significa que sea otro Dios, sigue siendo el único Dios, el Padre. Bueno, miremos, vamos a mirar Juan, miremos en Juan, la primera carta de Juan. Allí Jesús es llamado, mire lo que nos dice, Jesús es llamado el Dios o el Padre. Miremos lo que nos dice el capítulo 1, verso 1, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Sí, el verbo de vida era aquel que es desde el principio, ¿no? Es decir, Jesucristo. El verbo, Él es el verbo. Él es el verbo. ¿Listo? Estamos leyendo allí, ¿no? Él es el que desde el principio. Pero miren el capítulo 2. Recuerden que Juan dice que el que confiesa al Hijo tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Es lo que nos dice Juan. La primera carta de Juan, el capítulo 2, verso 13 en adelante, Juan nos va a decir esto. Mire lo que dice. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, es decir, al verbo, ¿sí o no? Os escribo a vosotros mancebos porque habéis vencido, es decir, jóvenes,
porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque ¿a quién conocieron? Ellos conocieron al que es desde el principio, pero miren lo que dice aquí. Conocieron al Padre. Juan capítulo 1, verso 10 dice que hubo uno que estuvo en el mundo, el cual el mundo no conoció. Ese es el verbo. Pero Juan, aquí en su primera carta también, leamos. Bueno, dice aquí en el capítulo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mire lo que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció. ¿A quién no conoció el mundo? Juan dice que fue el verbo que estuvo en el mundo no conoció. Pero en su segunda carta dice que fue el mundo que no conoció, perdón, al Padre. ¿A quién no conoció? Al Padre, señores. Miren lo que está diciendo Juan. Entonces es imposible que Juan en su primera carta, en su evangelio nos muestra a Jesucristo como un Dios hijo, ¿sí? Al decir, o llamarlo Dios unigénito, nos lo muestre como un Dios hijo cuando aquí lo está mostrando como el único Dios que es, el Padre. Ahora, en su segunda carta de Juan, mire, es imposible, señores, imposible que Juan 1:18, donde dice Dios unigénito, nos muestre que Juan crea que Jesucristo sea un Dios hijo. Imposible, porque él mismo nos lo está mostrando que es el Padre. Él mismo nos lo está diciendo. Aquí en el verso 5, el verso 1 dice que ellos no, que mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció. ¿A quién no conoció? Al Padre. Y el verso 5 dice que él fue manifestado o apareció. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. ¿Quién apareció en el mundo para quitar nuestros pecados? El Padre. Esto es evidente, señores. Entonces es imposible que Juan nos esté diciendo que el Padre, que Jesucristo sea un Dios hijo. Si nosotros leemos, escúcheme bien, le estoy enseñando cómo refutar eso. Si nosotros leemos, Jesucristo no es ningún Dios hijo. Al llamarlo Dios unigénito no significa que sea un Dios aparte del Padre. Sigue siendo el Padre según Juan. Estoy leyendo la Biblia. Miremos algo. En su segunda carta, Juan, segunda carta de Juan, miremos aquí. Juan nos dice esto: mucho me he gozado porque he hallado a tus hijos andando en la verdad conforme como nosotros hemos recibido mandamientos del Padre. ¿De quién recibieron mandamientos? Del Padre. ¿Cuál es ese mandamiento? Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Que nos amemos quién? Unos a otros. ¿Quién dio ese mandamiento de amarnos unos a otros? El Padre. Ahora, miremos quién es ese Padre que dio ese mandamiento. Juan, capítulo 1, Juan capítulo 13, allí vamos a ver cómo se llama ese Padre, del cual recibió un mandamiento de amarnos unos a otros. Verso 33 en adelante. Mire lo que dice. Hijitos, mire cómo los llama Jesús. Hijitos, aún un poco estoy con vosotros, me buscaréis más, pero como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis ir. Así digo a vosotros ahora. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Quién dio ese mandamiento? Jesucristo. ¿Y cómo los llamó? Hijitos. O sea, es decir, Él es el Padre que da mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros. Juan capítulo 13, versos 33 y 34. Sí, entonces estamos viendo esto, ¿no? Jesucristo es ese Padre. Jesucristo es el Padre. A pesar de que siga diciendo allí, gracias mi hermano Fran de Piña desde Venezuela, por favor, dale me gusta y suscríbete a nuestra página Zona Pentecostal, por favor, sigue nuestra página Zona Pentecostal, del cual estamos emitiendo hoy. Por favor, hermanos, sigan nuestra página, dale seguir, apóyenos en eso y dale me gusta, por favor. Miren lo que nos dice allí. Sí, entonces vamos a encontrar que a pesar de que la Biblia llame a Jesucristo el unigénito Dios, no significa que sea otra persona, sigue siendo el Padre, porque la Biblia así lo llama. La Biblia así
lo llama el Padre, sigue siendo el Padre. Entonces, ¿por qué Juan dice el unigénito Dios? Porque el unigénito Dios sería el Padre. ¿Sí? El unigénito Dios, recuerde que Juan está diciendo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre le dio a conocer. ¿Qué significa seno? Significa una de las traducciones que podría dársele a seno, según la escritura, es interior o pensamiento. ¿Sí? El plan, el pensamiento. Una de las interpretaciones bíblicas, ¿no? Se le puede dar. Dentro del plano pensamiento de Dios, ¿sí? Él sería el Dios unigénito. Dios mismo sería el Dios unigénito. Recordemos algo. Zacarías capítulo 9 nos dice que Jehová mismo vendría. Zacarías capítulo 9, verso 9 dice: alégrate mucho, hija de Jerusalén, da voces de júbilo, da voces de júbilo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Quién sería ese? Verso 14 nos lo dice. Y Jehová será visto sobre ellos. Verso 15. Y Jehová de los ejércitos los amparará. Verso 16. Los salvará en aquel día Jehová su Dios. Vendría Jehová, ¿sí o no? Jehová vendría. Y Jehová es el único Dios. Según Isaías 37:16 y 37:20, Jehová es el único Dios, Jehová es el único Jehová. Y según Isaías capítulo 63, versos 16 y 64:8, Jehová es el Padre. Y eso es lo que dice toda la escritura. Por eso la escritura nos dice que solamente hay un Dios, el Padre. Sería bueno preguntarle al amigo Denis Ávila, que dice que el Padre no es la persona del Hijo. O sea, Dios fue manifestado en carne. La Biblia me dice que solamente hay un Dios, el Padre. Un Dios y Padre de todos. Entonces, ¿cuál Dios? Es Jesús. Si solamente hay un Dios, el Padre, ¿cuál Dios es Jesús? Sería bueno que lo respondiera el amigo Denis Ávila, ¿vale? Pero mire lo que nos dice. Aquí dice que Jehová mismo vendría, él mismo nos salvaría, que él mismo sería visto. Pero ¿cómo sería visto? Pues sería visto como el Dios unigénito, así lo dice la escritura. Capítulo 12, verso 1 de Zacarías dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre de él, dentro de él ha dicho. Mire lo que dice. Dice el verso 10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, ¿quién es el Dios unigénito? ¿Ah? ¿Quién es el Dios unigénito? Amigo Denis, respóndanos. Si solamente hay un Dios, dice el Padre, no dice un Dios compuesto, no. O deme el verso donde diga que hay un Dios compuesto de tres personas. Deme el verso bíblico, porque la Biblia me dice a mí que solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos. Entonces, si solamente hay un Dios, el Padre, ¿cuál Dios es Jesucristo? O deme el verso bíblico que diga que hay un Dios compuesto de tres, por favor. Así de fácil, hermanos, se les enseña a los trinitarios. Así de fácil, miren. Entonces la Biblia me está demostrando a mí que ese Jehová, el cual vendría, humilde, cabalgando sobre un pollino hijo de asna, es el mismo que sería llamado el unigénito y el primogénito. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. ¿Sí? Ahora, recordemos algo. La Biblia nos dice a nosotros que Dios mismo vendría y nos salvaría. Isaías 33:22, Isaías 35:4, que él mismo que hablaba se haría presente. Isaías 52:6, ¿sí? ¿Sí? Dice además Isaías 60:16, dice: y conocerá todo hombre que yo Jehová soy el Salvador tuyo. Mire lo que dice: y conocerá todo hombre que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. ¿Escucha bien? Conocerá todo hombre que yo Jehová soy el Salvador. ¿Quién es el Salvador? El Salvador es Jesucristo. Conocerá todo hombre que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Oseas capítulo 13, verso 4, nos dice allá, mire lo que nos dice: yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás otro Dios sino a mí, ni otro Salvador sino a mí. Y Jehová es el único Dios.
Jehová es el único Dios y Él es el Padre y es el único Jehová. Isaías 37, 16 y 20, Isaías 45, 5 y 6, ¿sí? Isaías 45, 5 y 6. ¿Ah? Mire, amigo, dice que Juan 10, 11, no, allí, entonces no son tres personas diferentes y distintas. Usted tiene algo que se llama, si el Padre está si el Dios Padre está dentro del Dios Hijo, eso se llama, pues, eso es una especie de nestorianismo. Amigo Denis Ávila, deme el verso bíblico donde diga que hay tres personas diferentes y distintas en Dios. Y si Jesucristo es el único Dios, el Padre, perdón, si solamente hay un Dios, el Padre, ¿cuál Dios es Jesucristo? Cuando la Biblia, ahorita le voy a explicar eso, amigo Denis, ahorita le voy a explicar eso. Ahorita vamos a explicar lo que dice Denis Ávila de Juan 14, 10, 11. Ahorita lo vamos a explicar. ¿Sí? Entonces volvamos, retomemos. La Biblia nos dice que Jesucristo, que Jehová mismo sería el Salvador. Pero para venir a salvarnos, ¿cómo lo haría? Para venir a salvarnos, ¿cómo lo haría? Ahí ya viene, ¿por qué sería llamado el Dios unigénito, que es el mismo Dios, o el unigénito Hijo, que es el mismo Dios? Sí, es el mismo Dios manifestado en carne. Isaías 7:14 nos dice allí, el Señor mismo dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emanuel. Sí, el Señor mismo nos dará señal. El Señor mismo nos dará señal. ¿Sí? ¿Cuál es el Señor? Isaías en el capítulo 7, perdón, Isaías en el capítulo 6 nos muestra que el Señor es Jehová. Vieron mis ojos al Señor, Jehová de los ejércitos. El Señor es Jehová y Jehová es el único Dios, Jehová es el Padre. ¿Sí? Ese es el Señor. Y dice, el Señor mismo dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué es Emanuel? Traducido Dios con nosotros. ¿Qué más sigue? Isaías 9:6 nos dice, porque un niño nos es nacido, ese niño ese es el primogénito, el unigénito, ¿sí o no? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es ese niño que es el unigénito? Es el Dios fuerte, es el Padre eterno, porque el mismo Padre dijo que el mismo que hablaba vendría y nos salvaría, que él mismo sería conocido como el Salvador. Ahora, cuando nosotros leemos Isaías, vamos a leer allá Isaías en el capítulo 60, por favor, vamos a leerlo. Aquí vamos a encontrar que Jehová mismo nos dice, Jehová, el cual es el único Dios, que él mismo vendría naciendo. Miremos lo que dice aquí Isaías, capítulo 60, miremos, Isaías 60, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Entonces, cuando habla de nacer, es que Dios mismo entraría, el Dios que es espíritu, el Dios que es el eterno, entraría en el tiempo de los hombres, vendría naciendo, porque yo mismo que hablo estaré presente, Jehová mismo vendrá y os salvará, Dios mismo vendrá y os salvará. Dice, ¿cómo vendría? Pues naciendo, y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. El verso 16, leamos lo que nos dice allí, dice, y conocerás, amigo, usted debe conocer esto, que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. El mismo Jehová es el Salvador. Escúchelo bien, el mismo Jehová es el Salvador, no es otro. Entonces, por eso es llamado el Dios unigénito o el unigénito Hijo, porque Dios se haría hijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. ¿Quién es ese niño? Es el mismo, es el Dios fuerte. ¿Por qué es el Dios fuerte? Recuerde que el Dios fuerte es Jehová. ¿Dónde lo dice? Vamos a leer Isaías, capítulo 44, verso 8, dice, no temáis ni os amedrentéis, dice allí. Isaías 44, 8 dice, no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo dije desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. No hay Dios sino yo. Lo está diciendo Jehová. ¿Cómo sabemos que lo dice Jehová? El verso 2 lo dice, así dice Jehová. ¿Sí? Él es el Dios fuerte, Él es el Padre eterno. Entonces, cuando la Biblia nos dice en Juan
como hemos leído, la Biblia nos dice en Juan, que Él es el Dios unigénito, ¿sí? No es otra persona. El mismo Juan llama a Jesucristo el Padre. El Padre dio mandamiento de amarnos unos a otros. ¿Quién fue ese? Jesucristo. El Padre fue el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció. ¿Quién fue ese? Jesucristo. Ellos conocieron al que es desde el principio. ¿A quién se refiere? Al Padre. ¿Quién es ese? Pues Jesucristo. Entonces, amigo Denis Ávila, la Trinidad está totalmente refutada. ¿Qué nos quiere decir entonces el amigo Denis Ávila? Que Juan capítulo 14, cuando le he dicho que muestre un texto bíblico donde diga que hay un Dios en tres personas, un Dios en tres personas. Entonces nos dice allí Denis Ávila, Juan 14, 10, 11, Jesucristo está en el Padre y el Padre está en Jesucristo. ¿Cómo hace eso? Entonces, dígame cómo es eso. En un momento el Padre se mete en Jesucristo, un Dios se mete dentro de otro Dios. Entonces de todas maneras tendría dos dioses, Denis. De todas maneras usted tendría dos dioses, un Dios metiéndose dentro de otro Dios, ¿sí? De todas maneras usted tendría dos dioses, ¿ya? Un Dios metiendo dentro de Dios. Y al rato cuando se canse de otro Dios, no, Dios hijo, salte de mí, que ahora me toca a mí meterte en ti. Entonces el Dios Padre se mete dentro del Dios Hijo. No, esa no es la interpretación, amigo Denis. Se la voy a enseñar. Cuando la Biblia dice Juan, capítulo 14, recuerde que Felipe le dice a Jesucristo, muéstrenos al Padre y nos basta. Entonces usted debe creer también eso. Mire, si usted toma esto literal, también debe tomarlo literal lo que dice Juan capítulo 14, verso 9. Felipe le dice en el verso 8, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que ve a Jesucristo ve al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre dice que sería visto. Ya lo leímos, Zacarías capítulo 14, verso 9, el verso 9, el verso 14, 15, 16, Zacarías. Allí lo dice, y Jehová será visto sobre ellos. Léase que Zacarías capítulo 14, verso 9 en adelante. Jehová sería visto sobre ellos. El que ve a Jesucristo ve a Jehová. ¿El cual quiere Jehová? Es el Padre. Eso lo dice Isaías 63, 16, 64, 8, Malaquías capítulo 2, verso 6, Malaquías 1, 6, Malaquías 2, 10. ¿Qué más lo dice? Deuteronomio capítulo 4, verso 35, 39, Jehová es Dios arriba del cielo, bajo la tierra no hay otro. Y Deuteronomio 32, 6 dice que Jehová es el Padre. ¿Sí ven? Entonces el que ve a Jesucristo ve al Padre, porque el Padre dijo que sería visto. Lo dice también el Salmo 102, verso 16, porque Jehová habrá edificado a Sion y en su gloria será visto. ¿Sí? Y lo dice también el capítulo 40, verso 10, verso 9 y 10 de Isaías, donde dice, ve aquí al Dios vuestro, véanlo, ¿sí? Y vendrá Jehová el Señor. ¿Sí, mira? ¿Sí, mira? Juan dice, el Bautista, en el capítulo 1 de Juan, verso 19 en adelante, muestra a Jesucristo como el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el Padre. No puede tomar usted un solo texto. Mire, Juan dice allá, Juan nos dice, cuando le pregunta tú quién eres, él confesó y no negó y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Y el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría de Jehová. Eso donde lo dice, Isaías 40, verso 3 en adelante. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Verso 9, ved aquí al Dios vuestro. Y el verso 10, y vendrá Jehová el Señor. ¿Y quién es Jehová? El Padre. Isaías 63, 16, 64, 8. Por eso Juan lo llama el Padre. Así diga ahí Juan 1, 18. Dios unigénito o Hijo unigénito se refiere al único Dios, el Padre manifestado en carne. Ya lo mostré. Ahora, usted debe creer lo que dice allí Juan capítulo 14, verso 9. Jesús está diciendo que el que lo vea, él ve al Padre. El que lo vea, él ve al Padre. Y cuando Jesús dice el Padre, que el Padre está en él y él en el Padre, no se refiere que hay un Dios que se mete dentro de otro Dios y después sale y el otro se mete dentro de él. No, eso es completamente antibíblico y lógico. Lo que nos está diciendo es cumpliendo lo que dice Isaías capítulo 45. Recuerde que dice que Jehová mismo vendría, pero que a ese hombre le dirían esto. Isaías 45, para que lo miren, ya aquí terminamos. Por favor, no olvide darle me gusta y seguir nuestra página. Y a los hermanos de nuestro canal de YouTube, La Unicidad, la única verdad de Dios, por favor también, dale me gusta y vayan por favor y compartan todas estas conferencias, le dan me gusta
y se suscriben tanto a nuestra página Zona Pentecostal al ese rato como a nuestro canal de YouTube, La Unicidad Única Verdad de Dios. Miren lo que le dicen al siervo, amigo Ávila. Miren lo que le dicen al siervo. ¿Vale? Miren lo que le dicen al siervo. Ciertamente en ti está Dios, Isaías 45, verso 14. Ciertamente en ti está Dios. Por eso Jesucristo dice, el Padre que está en mí. ¿Sí? Ciertamente en ti está Dios. Pero mire que no es otro Dios. Isaías 45, 14, léalo en la Biblia, Septuaginta al español. Dice, y no hay otro Dios además de ti. O no hay otro Dios fuera de ti. ¿Por qué? ¿Recuerda usted que la Biblia dice que Dios mismo, o sea, Jehová mismo vendría y nos salvaría? Que Él sería conocido como el Salvador. Mira lo que dice aquí. Porque verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. ¿Quién es el Dios de Israel? Es Jehová, Isaías 37, 16. ¿Sí? Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Solo tú eres Dios. Y aquí a este hombre le dicen, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Dios fue manifestado en carne. Listo, mis hermanos, no se olviden por favor darle me gusta y darle seguir a nuestra página. Necesitamos incrementar el número, hermanos, de suscriptores en nuestra página, de los que siguen nuestra página. Denle seguir a esta página, por favor, comparta su contenido y me gusta. Igualmente a nuestro canal de YouTube, La Unicidad Única Verdad de Dios. Vaya ya al canal La Unicidad, la Única Verdad de Dios. Dele me gusta también a las conferencias y suscríbase al canal. Suscríbase al canal. Vamos a estar dando conferencias aquí y allá. Las mismas conferencias de aquí no son las mismas que hay en el canal de YouTube. ¿Vale? No son las mismas. Entonces va a aprender usted mucho más. ¿Vale? Bueno, no se olviden, bueno, los hermanos que no saben, de aquí en Facebook tenemos nuestros libros, La Unicidad, la Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2. Nuestros libros En Defensa de la Unicidad, tomo 1 y tomo 2. Nuestro último libro, La Unicidad versus las doctrinas de error y Catolicismo al Descubierto. ¿Dónde puede llamar usted para pedir sus libros? Al más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745. Si está en el exterior, llame si está en Estados Unidos, llame al 011 57 318 436 0745. ¿Cómo se llaman los libros? La Unicidad, la Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2. En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al Descubierto. Y nuestro último libro, La Unicidad versus las doctrinas de error. 318 436 0745. Más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está en Estados Unidos y Canadá, 011 57 318 436 0745. Por favor, dale me gusta, suscríbete a nuestra página y comparte. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima. Dios les guarde.